Llena, oh Padre, mi vida. Padre eterno, conduce mi ser. Lleno de amor verdadero, yo quiero mi corazón hoy entregarte a ti. Hola, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe donde quiera que te encuentres. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una oración porque generalmente yo oro antes de comenzar los videos, pero también es lindo hacerlo con ustedes del otro lado. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dirija, que nos dé entendimiento para poder comprender su palabra. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos presentas esta ocasión para estar nuevamente juntos estudiando tu palabra. Rogamos, Señor, que conforme a tu promesa, tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras, nos guíe conforme a tu promesa para poder comprender y entender lo que tú has reservado para aquellos que buscan de todo tu corazón hacer tu voluntad. Rogamos, Señor, tu bendición. Te lo pedimos no por merecerlo, sino te lo rogamos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, dijimos en el video anterior que íbamos a hablar acerca del monte de Dios. ¿Por qué el tema del monte de Dios? ¿Por qué hablo de este tema? Estamos tratando de llegar a la conclusión de que si en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo en Colosenses está hablando de que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, ¿o qué es lo que está queriendo decir ese texto? Nosotros vimos que ese texto de Colosenses nos está diciendo, a ver, lo tenía acá, permítanme, habíamos elegido una traducción de ese texto de Colosenses que dice así: teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Ahora, lo que nos están diciendo es que Dios clavó la ley de Dios, su santa ley en la cruz. Y entonces nos dicen, nosotros ya no tenemos nada que guardar, porque más adelante dice, nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva, días de reposo. Y entonces todo tiene que ver con los mandamientos, porque ya no guardamos la ley, sino vivimos bajo la gracia. Pero hemos visto que la gracia no es excusa para no guardar la ley, porque tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo terrenal tiene que ver con el pecado y el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en este texto? Y eso es lo que estamos tratando de entender. Ahora, nuevamente repito, es necesario que vayamos texto por texto para que podamos llegar a la conclusión, porque este es un tema difícil de entender, la cual los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, el enemigo de Dios está interesado en que nosotros nos confundamos, no entendamos este tema y seamos entonces desviados de la verdad. Entonces, ¿por qué era importante entonces el tema del monte de Dios? Fíjense que el querubín protector estaba en el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? En Isaías, el capítulo 14, también haciendo referencia a este querubín que se encontraba en el monte de Dios y que fue echado luego de allí porque pecó, porque quebrantó la ley de Dios. En Isaías 14 nos dice, Isaías 14 del versículo 12 al 14 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Quería establecer su trono. En el monte del testimonio me sentaré, en el monte del testimonio, el monte de Dios. En el monte de Dios quería establecer su trono, en el monte del testimonio, a los lados del norte. A los lados del norte, esto también es significativo. No está ahí por casualidad. Sobre las alturas, sobre las alturas de las nubes subiré, es decir, sería superior a los ángeles. Acá hay muchas cosas que yo no les explico, porque nos llevaría mucho tiempo y nos desviamos mucho del tema. Pero hay cosas que yo se las digo, pero están en la Biblia. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, quería ser como Dios. Este ángel, ¿cómo caíste? Dice, lucero de la mañana. Caíste. La caída tiene que ver con el pecado. Mire, el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿No? Entonces, tiene que ver con el pecado. ¿Cómo caíste? Tú que decías en tu corazón, voy a ser como Dios. Voy a establecer mi trono en el cielo, a los lados del norte. ¿Y qué significa esto de establecer el trono, su trono, en los lados del norte? ¿Qué significa el monte del testimonio? Fíjense que en Ezequiel dice que él era un ángel cubridor, un ángel protector. Ahora, ¿por qué se llama el monte del testimonio? ¿Qué es el testimonio? Bueno, vamos a leer Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. ¿Qué es el testimonio? Éxodo 24, versículos 10, 16 al 19. Bien, acá habla del arca del testimonio. Dice, harán también un arca de madera. Estas son las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio y la anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y entonces dice, y pondrás en el arca, tendrían que hacer un arca, y en el arca dice, el testimonio que yo te daré. Yo te voy a dar un testimonio y lo pondrás dentro del arca. Versículo 19 en adelante. Dice así. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Es decir, esto que tenían que hacer tenía un motivo, una razón. No nos olvidemos, el querubín protector. Es decir, los querubines constantemente contemplaban, miraban estaban los dos frente a frente, cubriendo el arca, mirando hacia el propiciatorio. ¿Y qué había dentro del arca? El testimonio que Dios le iba a dar a Moisés. Y entonces, fíjense la importancia de esto. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí me declararé a ti. O sea, desde ese lugar, Dios se iba a manifestar y iba a hablar con Moisés para darle las directivas al pueblo. ¿Y desde dónde un soberano da órdenes? Desde el trono. Desde el trono. Entonces, ¿qué significa el arca de la alianza? Es el trono de Dios.
Desde ese lugar se manifestaba la luz divina, la Shekinah. Ahora, esto tenía lugar ¿dónde? Este mueble formaba parte de los mobiliarios del santuario. Ahora, ¿cuál es el testimonio que Dios le iba a dar a Moisés para colocar dentro del arca? ¿Mm? Muy bien, ¿cuál es el lugar físico? Este lugar físico. En Hebreos, el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, 1, Hebreos 9.1 dice lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hablando del primer pacto, dice que había un santuario terrenal. Un santuario terrenal. Dice, y en Hebreos 8.5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, Moisés iba a ser una réplica del santuario celestial. ¿Mm? Lo que está diciendo es, había un santuario terrenal que era una réplica del celestial. Bien. Y entonces, dice, es una copia. Y en Hebreos 9, del 9 a 10, dice lo siguiente, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Es decir, ese tabernáculo o ese santuario tenía, ¿qué cosas? Tenía un sistema de ofrendas y sacrificios que representaban algo. Y ese algo iba a ser reemplazado, ¿cuándo? Hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, ahora, estando presente Cristo, no, dice, habla de un tabernáculo, pero no hecho de manos, no de esta creación. Por lo tanto, todo ese santuario terrenal, era una copia del santuario celestial. ¿Y por qué es importante que digamos esto? Vamos a ver lo siguiente. Esta imagen que ustedes están viendo ahora del santuario, dice, ustedes pueden ver ahí que están los muebles y los compartimientos del santuario. Para esto sería necesario hacer todo un seminario para explicar todas estas cosas. Pero esto se refiere al monte de Dios, al santo monte de Dios, el tabernáculo de Dios, el templo de Dios en el cielo. Recordemos que leímos en Isaías 14 que Lucifer quería colocar su trono en el monte de Dios a los lados del norte. Y si ustedes ven la figura, ustedes van a encontrar que en el santuario existen el santuario tenía que estar colocado de una determinada manera. La entrada era por el este, es decir, por el lugar donde sale el sol. Y con su espalda hacia el oeste, donde se ocultaba el sol. ¿Para qué? Para que los sacerdotes en aquel tiempo le dieran la espalda al sol. De esta manera daban a entender que ellos no adoraban al sol. Sol, que también es importante que lo podamos relacionar con la historia, pero eso será más adelante. Pero ellos no debían adorar al sol. Y fíjense que también tenía una disposición norte-sur, este-oeste.
Ahora, qué muebles estaba en el lugar santo? Vean la figura, en el lugar santo había ciertos muebles, estaban las lámparas, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Los panes, el pan, ¿a quién representa? Todo lo que está ahí representa a Cristo, pero los panes representan el pan de vida, que es Jesús. El Padre también es el pan. ¿Qué significará entonces que Satanás quería colocar su trono en el monte de Dios a los lados del norte? Satanás quería colocarse en el lugar de Dios. Para esto cuestionó el reino de Dios. Cuestionó el reino de Dios. ¿Sí? Y puso en duda su soberanía. Entonces, volviendo entonces al tema del santuario, ahora, el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Ahora, fíjense que también en el lugar santísimo, que es el otro compartimiento, estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas del testimonio. Por eso se llama el monte del testimonio. Estaban las tablas de la ley. ¿Qué es lo que estaba guardado adentro del arca del pacto? Las tablas de la ley de Dios. Bien, Pablo dice que en Hebreos que las ofrendas y los sacrificios no pueden perfeccionar a las personas, pueden perfeccionarnos, ¿no? A los que practican ese culto. En Hebreos 9, del 11 al 12, dice, fíjense lo que dice en Hebreos 9, del 11 al 12, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, versículo 13, dice, y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, toda esta simbología de sacrificios que tenía que ver con comidas, con bebidas, simbolizaban a Cristo, lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Ahora estando presente Cristo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia. Es decir, todo esto prometía algo que iba a ocurrir. Jesús había prometido en el huerto del Edén, cuando nuestros padres pecaron, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Porque dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva debían haber muerto en ese mismo día. Sin embargo, hubo una muerte, pero no fue la de Adán y Eva, sino la muerte de los corderos. Porque dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que ese mismo día dice que el Señor vistió con pieles. Y para que alguien, ¿de dónde se sacan las pieles? Con pieles de cordero. Por lo tanto, el Señor comenzó a partir de entonces toda una serie de ritos que simbolizaban a la muerte de Cristo. Por eso en Primera de Pedro 18 al 20 dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio, que no fuimos rescatados con plata, ni oro, ni nada, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin contaminación, destinado desde el principio de la creación del mundo. Ese día hubo una muerte, fue la muerte de Jesús.
pero era una muerte simbólica. Y a lo largo de toda la historia de Israel, siempre hubo sacrificios y ofrendas que simbolizaban a Cristo. Pero para que esto se llevase, para que nosotros tuviéramos recibir la herencia, dice así: así que por eso es mediador nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Es decir, ¿cuándo nosotros recibimos la herencia? Cuando muere el testador, no antes. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Clarito, ¿no? De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, ¿no? Etcétera, etcétera, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, era necesario derramar sangre. Alguien tenía que pagar el precio. Había una deuda que pagar. Había algo que teníamos que heredar. En el Antiguo Testamento estaban todas estas ordenanzas de sacrificios, todo apuntaba a Jesús. Todo apuntaba a aquel que iba a ser, digamos, aquel que nos iba a heredar todas las cosas, pero era necesario que falleciera, ¿no es cierto? Era necesario la muerte de Cristo para que nosotros pudiésemos heredar. Bien, entonces, sin sangre no hay remisión de pecados. Y según Hebreos 10.4 dice: no puede la sangre de los animales, Hebreos 10.4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, todas estas cosas apuntaban a Cristo. Y la sangre de esos animales no podía redimirnos del pecado. La promesa que Dios nos hizo en el huerto del Edén, ese día Jesús murió simbólicamente en lugar de Adán y Eva. Y todos esos rituales tenían que ver simbólicamente con la muerte de Cristo. Pero la muerte de esos animales no nos podían redimir del pecado. Simbolizaban a aquel que iba a venir a dar su vida por nosotros. Esto es a Jesús. Entonces, dice, el pacto es en la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces en el Edén? Hubo una muerte, la muerte del Cordero. Por eso que en el Génesis son vestidos con pieles de cordero. Y en Génesis 4.4 dice que Abel presentó una ofrenda, dice, un cordero y la grosura del cordero. Ahora, a medida que fue transcurriendo el tiempo, todas estas cosas que tenían que ver con el rito de las ofrendas y los sacrificios fueron aumentando en su conocimiento hasta que Dios les da a Israel todo el sistema de sacrificios. Todo el sistema de sacrificios. ¿Sí? Se lo da a Israel. Y por ejemplo podemos encontrar el tema de los primogénitos, o sea, ¿por qué Abel sacrificó un primogénito? Y en ese momento no existía Israel. Para aquellos que dicen que no, esas cosas que Dios solamente se lo dio a Israel. No, en el Antiguo Testamento, antes de la existencia de Israel, ya cómo sabía Abel que debía precer un cordero y debía ser el primogénito y que debía separar la grosura. Cuando esto tiene que ver con Números, el capítulo 8, versículo 17,
donde habla acerca de los primogénitos que le pertenecen a Dios. Y en Levítico 3 y 4 habla de que entre las cosas que debían ofrendar, algunas eran de comer y otras se debían quemar. Y entre esas cosas que se debían quemar era la grosura, la grasa, que representaba el pecado. Entonces, a lo largo de toda la historia de Israel, se hicieron sacrificios y ofrendas. Todo esto apuntaba a Cristo. Todas esas cosas, los holocaustos, las ofrendas, todo apuntaba a Jesús. Todas las ceremonias, todos los ritos tenían que ver con Jesús. Y cuando se nos dice entonces, en Colosenses, voy a volver a leer el texto que habíamos elegido, ¿no?, que nos da un poquito con mayor claridad lo que esto significa. Colosenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 14, donde dice así: teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. ¿Qué es lo que Jesús clavó en la cruz? Jesús tenía que venir a pagar. Jesús, toda la sangre de los animales y los machos cabríos no tenía la capacidad de poder perdonar los pecados. Tenía que venir Jesús mismo a dar su vida en favor de nosotros. Y cuando dice el texto que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, luna nueva y sábados, tiene que ver con las leyes ceremoniales del tabernáculo. Por eso en Hebreo dice, lo vuelve a repetir, Pablo lo dice de otra manera, todas estas cosas que consistían en los sacrificios y en las ofrendas, que no pueden, en cuanto a la conciencia, no pueden, ¿no es cierto?, no pueden cambiar nuestra manera de pensar. Todo eso representaba a Cristo, todo eso representaba a Cristo. La ley de las ceremonias y las ofrendas representaban a Jesús. En Deuteronomio 31, 24 y 26 dice lo siguiente: había entonces otra ley, era la ley de los 10 mandamientos, lo que Cristo clavó en la cruz. En Deuteronomio 31, versículo 24 en adelante dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que se encargaban de los ritos del templo, que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y estará allí por testigo contra ti. Es decir, la ley de los mandamientos escrita por el dedo de Dios, Dios mandó a Moisés que colocara la ley, ¿dónde? La ley dentro del arca del pacto. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a buscar también en Deuteronomio, el capítulo 10, donde Dios le da esta orden a Moisés. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y haz un arca de madera. Escribiré en ellas, el que escribe en ellas es Dios. Esto es lo único que Dios escribe en la Biblia. No le encargó a Moisés escribir los 10 mandamientos, los escribió Dios con su propio dedo. Que eso lo vamos a ver en otro estudio. Con su propio dedo. ¿Qué es el dedo de Dios? Lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, lo que es el dedo de Dios. Dice: escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca.
las pondrás en el arca. Versículo 4. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, cuando Dios le da a Israel los 10 mandamientos. El día, dice, en medio del fuego, el día en que el de la asamblea, y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Las tablas, los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Pero hay otra ley que Moisés colocó al lado del arca, y se la dio a los levitas, que tiene que ver con todas esas leyes de las ceremonias y los sacrificios que representaban lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué fue entonces lo que Jesús clavó en la cruz? Lo que Jesús clavó en la cruz, dice aquí, como el texto que leímos, teníamos una deuda que solamente Cristo podía pagar, porque nosotros no cumplíamos la ley de Dios. Y teníamos esa cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, es decir, eran nuestros pecados. Pero sin sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre de los machos cabríos, de la sangre de los becerros, no podían pagar el precio por nuestros pecados. Por eso tenía que venir Jesús a pagar la deuda. Y esa deuda es la que Jesús clavó en la cruz. La deuda, dice, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Por tanto, nadie juzgue, ¿no? Dice que él exhibió a las potestades, dice nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, es decir, nadie te juzgue por no participar de estas ceremonias, porque estas ceremonias ya terminaron. Por eso es que el velo del templo se rasgó, porque ya todo ese sistema ya no tiene sentido, porque Cristo vino a dar su vida por nosotros. Por eso es que en el libro de Hebreos dice lo siguiente, en Hebreos, capítulo 8, Hebreos 8, dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, ahora Jesús se presenta con su propia sangre. Dice, entonces dicen más adelante lo que ya leímos en Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia el que practica este culto, ya que consiste en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, dice, y no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, lo que nosotros vimos, todo este sistema de ceremonias y sacrificios representaban lo que había de venir, que era Cristo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, teníamos una deuda que teníamos que pagar. No la podíamos pagar nosotros, tenía que pagar nuestro hermano mayor, que es Jesús. Jesús vino a pagar el precio y ahora, Él es nuestro sumo sacerdote, que no solamente puede entrar al templo, porque el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que hacer sacrificio por Él y luego por el pueblo, pero ahora Jesús no solamente es el sumo sacerdote, sino también el sacrificio. Y la sangre que presenta Jesús es su propia sangre que dio por cada uno de nosotros, pagando el precio, pagando nuestra deuda en la cruz del Calvario y clavando esa deuda
para siempre en la cruz. Pero esto no significa que ya no debo guardar la ley. Jesús pagó el precio. Ese día alguien tenía que morir. Jesús murió por nuestros pecados y ahora intercede por nosotros. Y nosotros debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Ya no debemos servir al pecado, sino a la justicia, y ser siervos de Dios y tener como fruto la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Llena, oh Padre, mi vida, Padre eterno, conduce mi ser, lleno de amor verdadero, yo quiero mi corazón hoy entregarte